Mi nombre es Mercedes Castillo, tengo 62 años, y esta es la historia de cómo mi propia nuera trató de robarme a mi hijo y mi herencia, hasta que le enseñé quién manda en esta familia. Buenos días, queridos. Me llamo Mercedes Castillo, vivo en Medellín, Colombia, y tengo 62 años. Soy viuda desde hace 8 años, cuando mi esposo Hernando murió en un accidente de tránsito. Durante 35 años fuimos dueños de una pequeña empresa de confecciones que construimos con mucho esfuerzo y sacrificio. Hernando falleció, me quedé sola manejando el negocio y criando a nuestro único hijo, Sebastián, que entonces tenía 24 años. Sebastián siempre fue un buen muchacho, trabajador, respetuoso, que me ayudaba en la empresa y nunca me dio problemas. Estudió administración de empresas porque sabía que algún día heredaría nuestro negocio familiar. Todo iba perfecto hasta que hace 3 años, a los 29, llegó a casa con una sonrisa de oreja a oreja diciéndome: «Mamá, te quiero presentar a alguien muy especial». Esa alguien especial era Valeria Monsalve, una muchacha de 26 años, guapa, bien vestida, con una sonrisa perfecta que me dio mala espina desde el primer momento. Algo en sus ojos me decía que no era tan dulce como aparentaba ser. Pero mi Sebastián estaba enamorado hasta las orejas, y yo, como buena madre, decidí darle una oportunidad. Los primeros meses, Valeria fue la nuera perfecta. Llegaba a casa con flores, me ayudaba en la cocina, elogiaba mi comida, me preguntaba sobre la historia de la familia. «Doña Mercedes», me decía con esa voz melosa, «usted es una mujer tan fuerte, tan admirable. Sebastián es muy afortunado de tener una madre como usted». Yo me sentía halagada, pensando que por fin mi hijo había encontrado una buena mujer. Sebastián y Valeria se casaron después de 1 año de noviazgo. Yo pagué la mitad de la boda, porque quería que mi hijo fuera feliz. Era una ceremonia hermosa en el club campestre, con 200 invitados. Valeria lucía radiante en su vestido de novia de 15 millones de pesos, y Sebastián no cabía de felicidad. Durante la boda, Valeria me abrazó y me susurró al oído: «Doña Mercedes, ahora somos familia para siempre. Usted va a ser como mi segunda madre». Qué ingenua fui al creerle. Los problemas comenzaron apenas 2 meses después de la boda. Valeria convenció a Sebastián de que se mudaran a un apartamento para tener su propio espacio como pareja. Yo entendí que los recién casados necesitaran privacidad, pero algo en la forma como Valeria lo planteó me molestó. Era como si quisiera alejar a mi hijo de mí. Poco a poco, las visitas de Sebastián se fueron haciendo menos frecuentes. Antes venía todos los días, después del trabajo, a tomar café conmigo y a contarme cómo le había ido en la empresa. Ahora llegaba directo a casa con Valeria, y cuando yo lo llamaba, siempre tenía planes o estaba muy cansado, pero lo que realmente me abrió los ojos fue una conversación que escuché por casualidad hace 6 meses. Sebastián había venido a la casa a recoger unos documentos de la empresa, y Valeria lo acompañó. Mientras él subía al estudio, ella se quedó en la sala hablando por teléfono con alguien. Yo estaba en la cocina preparando café cuando la escuché claramente. «No, mamá, no te preocupes. Todo va según el plan. La vieja ya está empezando a confiar en mí. Sebastián hace todo lo que yo le digo. Está completamente manipulado. En máximo 2 años, la empresa va a estar a nuestro nombre, y la viejita va a estar en un geriátrico donde no moleste más». Me quedé helada. La viejita. Así se refería a mí esta descarada. ¿Y el plan? ¿Cuál plan? ¿Robarme mi empresa y meterme en un geriátrico? Esa noche no pude dormir. Mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor, estaba siendo manipulado por esta mujer para traicionarme. Pero lo peor estaba por venir. Durante las siguientes semanas puse mucha atención a cada conversación, cada gesto, cada comentario de Valeria, y lo que descubrí me hizo hervir la sangre. Valeria no solo estaba manipulando a Sebastián contra mí, sino que además había estado investigando todos nuestros bienes, nuestras cuentas bancarias, nuestras propiedades. Un día, fingiendo casualidad, me preguntó: «Doña Mercedes, ¿usted ya tiene todo organizado en caso de que algo le pase? Es importante tener los papeles en orden, ¿no le parece?». Ahí fue cuando entendí que esta víbora llevaba meses, tal vez años, planeando cómo apoderarse de todo lo que Hernando y yo habíamos construido durante décadas de trabajo duro. Y lo más doloroso de todo, estaba usando a mi propio hijo como herramienta para lograrlo. Pero Mercedes Castillo
No se había hecho empresaria exitosa siendo ingenua. A los 62 años, había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había manejado una empresa en un mundo de hombres. Había criado un hijo sola y había superado crisis económicas que habrían destruido a cualquiera. Si Valeria Monsalve pensaba que iba a robarme todo lo que había trabajado en mi vida, estaba muy equivocada. La guerra acababa de comenzar, y ella no tenía idea con quién se había metido. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero en mi caso, la curiosidad me salvó de perder todo lo que había construido en la vida. Después de escuchar esa conversación telefónica de Valeria, me di cuenta de que tenía que actuar rápido, pero también con mucha inteligencia. Durante 40 años manejando un negocio, había aprendido que las emociones son malas consejeras cuando se trata de tomar decisiones importantes. Necesitaba información, evidencias y, sobre todo, un plan. Lo primero que hice fue contratar a un investigador privado, el mismo que había usado años atrás cuando sospechaba que uno de mis empleados me estaba robando mercancía. Se llamaba Ricardo Mejía, un hombre serio y discreto que sabía hacer su trabajo sin levantar sospechas. «Doña Mercedes», me dijo cuando le conté la situación, «lamentablemente estos casos de nueras que manipulan a los hijos contra sus padres son más comunes de lo que usted cree, pero tranquila, vamos a descubrir hasta dónde llega esta situación». Mientras Ricardo comenzaba su investigación, yo empecé la mía propia. Decidí acercarme más a Valeria, hacerme la vieja tonta que ella pensaba que era, para que bajara la guardia y me mostrara más de sus verdaderas intenciones. «Valeria, mi amor», le dije una tarde cuando vino con Sebastianas a almorzar, «yo ya estoy muy viejita para manejar todos estos asuntos de la empresa. ¿Tú no crees que Sebastián debería ir tomando más responsabilidades?» Vi cómo sus ojos se iluminaron inmediatamente. «Sí, doña Mercedes. Sebastián es tan capaz, tan inteligente. Estoy segura de que él podría manejar todo perfectamente». A partir de ese día, Valeria comenzó a visitarme más seguido, siempre con la excusa perfecta. «Doña Mercedes, vine a acompañarla un rato. Debe ser muy solitario estar en esta casa tan grande». Pero yo me daba cuenta de que aprovechaba cualquier oportunidad para revisar documentos, para hacer preguntas sobre las propiedades, para averiguar dónde guardaba los papeles importantes. Un día llegó con una carpeta llena de papeles. Doña Mercedes, Sebastián y yo estuvimos pensando que sería bueno organizar mejor los asuntos legales de la empresa. «Mire, aquí trajimos unos documentos que un abogado amigo nos ayudó a preparar. Son solo para tener todo más claro, más organizado». Revisé los papeles con cuidado, fingiendo que no entendía muy bien. Eran documentos de transferencia de acciones, poderes legales y cambios en la estructura administrativa de la empresa. En palabras simples, documentos que me quitarían el control total de mi empresa y se lo darían a Sebastián, pero con Valeria como asesora legal, con amplios poderes de decisión. «No entiendo muy bien estos términos legales», le dije, actuando confundida. «¿Tú me podrías explicar?» «Ay, doña Mercedes, no se preocupe por esos detalles técnicos. Lo importante es que con esto, Sebastián va a poder ayudarla mejor. Y usted va a poder descansar más, disfrutar de su vejez sin preocupaciones, disfrutar de mi vejez, como si tuviera un pie en la tumba. Esta mujer me veía como un estorbo, que había que quitar del camino lo más pronto posible. Pero lo que más me impactó fue el reporte que me entregó Ricardo una semana después. Valeria Monsalve no era la muchacha trabajadora y honesta que aparentaba ser. Venía de una familia con serios problemas económicos. Había estudiado Derecho pero nunca se graduó. Y lo más grave, había tenido 2 relaciones anteriores con hombres mayores que terminaron muy mal cuando ellos descubrieron que ella los estaba estafando. «Doña Mercedes», me dijo Ricardo, «esta mujer es una estafadora profesional. Su método es siempre el mismo. Se mete con hombres que tienen dinero o patrimonio, los manipula emocionalmente y cuando logra acceso a sus bienes, desaparece. El problema es que con su hijo es diferente, porque se casó con él. Esto significa que tiene derechos legales como esposa, y además está jugando a largo plazo». Pero lo más escalofriante del reporte era la información sobre la familia de Valeria. Su madre, Esperanza Monsalve, había estado en la cárcel por estafa y tenía antecedentes por manipular ancianos para quedarse con sus propiedades. Valeria había aprendido el negocio familiar de estafar gente mayor vulnerable. «Además», continuó Ricardo, «hemos estado monitoreando sus comunicaciones y parece que está en contacto constante con un abogado especialista en herencias y también con agentes inmobiliarios. Está averiguando el valor exacto de todas sus propiedades». Esa noche, cuando Ricardo se fue,
Me senté en el comedor donde tantas veces había tomado café con Hernando, planeando el futuro de nuestra empresa. Lloré, como no lloraba desde su funeral. No era solo el dolor de saber que me querían robar. Era la traición de ver que mi propio hijo, mi único hijo, estaba siendo usado como arma contra mí. Pero después de las lágrimas, vino la rabia. Y después de la rabia, vino la determinación. Mercedes Castillo no había llegado hasta donde estaba para dejarse robar por una estafadora de 26 años y su familia de delincuentes. Si Valeria quería jugar sucio, yo le iba a enseñar lo que significaba enfrentarse a una mujer de 62 años que había construido un imperio desde cero y que no tenía absolutamente nada que perder. La guerra había comenzado, pero ella no sabía que yo ya conocía todas sus cartas. Y la mía era una venganza que le iba a costar todo lo que había soñado tener. 40 años manejando un negocio me habían enseñado que en la guerra empresarial, el que tiene mejor información siempre gana. Después de conocer toda la verdad sobre Valeria, supe que tenía que mover mis piezas con la precisión de un cirujano. No podía simplemente confrontar a mi hijo con la información, porque él estaba tan manipulado que probablemente no me creería. Necesitaba un plan que expusiera a Valeria de una manera tan evidente que hasta Sebastián tuviera que aceptar la realidad. Mi estrategia se dividió en 3 fases. Primera fase, proteger mis bienes legalmente sin que ellos se dieran cuenta. Segunda fase, recopilar evidencia irrefutable de las intenciones criminales de Valeria. Tercera fase, la confrontación perfecta que destruiría todos sus planes de una vez por todas. Para la primera fase, contraté al mejor abogado especialista en derecho empresarial y sucesiones de Medellín, el doctor Alejandro Restrepo. Era un hombre de 55 años que había manejado casos similares y que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Doña Mercedes, me dijo después de revisar todos los documentos que Valeria había traído, estos papeles son una trampa legal perfecta. Si usted los hubiera firmado, prácticamente le habría entregado el control total de su patrimonio. Juntos diseñamos una estrategia legal para blindar mis bienes. Creamos un fideicomiso irrevocable, donde todos mis activos quedaron protegidos, con Sebastián como beneficiario, pero con condiciones muy específicas que impedían cualquier manipulación externa. También modificamos todos los documentos de la empresa, para que ninguna decisión importante pudiera tomarse sin mi autorización directa, validada por notario. Lo más importante, me explicó el doctor Restrepo, es que estos cambios legales no van a ser evidentes inmediatamente. Valeria va a seguir creyendo que tiene el camino libre, hasta que trate de ejecutar su plan y se dé cuenta de que no puede tocar absolutamente nada. Para la segunda fase, Ricardo y yo intensificamos la vigilancia sobre Valeria. Instalé cámaras de seguridad ocultas en mi casa, especialmente en el estudio donde guardaba documentos importantes. También le pedí a Ricardo que siguiera investigando más profundamente a la familia Monsalve. Lo que descubrimos fue aún peor de lo que imaginaba. Valeria no solo estaba planeando quedarse con mi patrimonio, sino que además tenía otro plan paralelo que me heló la sangre. Había estado averiguando sobre asilos y geriátricos en las afueras de Medellín, específicamente aquellos que aceptaban pacientes con demencia senil y problemas mentales relacionados con la edad. Doña Mercedes, me informó Ricardo después de una semana de seguimiento intenso. Valeria se reunió 3 veces con un médico geriatra privado. Según nuestras fuentes, estaba preguntando sobre los procedimientos para internar a personas mayores, cuando la familia considera que ya no pueden cuidarse solas. El plan diabólico se estaba volviendo claro. Valeria no solo quería mi dinero, sino que planeaba hacerme declarar incompetente mentalmente para poder manejar mis bienes en mi nombre, mientras yo estuviera encerrada en un geriátrico. Pero el golpe final llegó cuando las cámaras de mi casa captaron algo que jamás olvidaré. Era un martes por la tarde. Sebastián estaba en una reunión de trabajo, y Valeria llegó a casa diciendo que venía a acompañarme un rato. Pero en cuanto entró, se dirigió directamente a mi estudio. La grabación la mostraba revisando todos mis cajones, fotografiando documentos con su celular y, lo más grave, copiando las llaves de mi caja fuerte. Después la vi hablando por teléfono. «Mamá, ya tengo acceso a todo. Los papeles del fideicomiso están aquí, las escrituras de las propiedades, todo. El médico dice que con el certificado que él nos va a dar, podemos declararla incompetente en máximo 2 meses. Ahí fue cuando supe que no tenía tiempo que perder. Valeria estaba acelerando su plan, y si no actuaba pronto, iba a ser demasiado tarde. Para la tercera fase, necesitaba un evento que reuniera a toda la familia
y donde pudiera exponer a Valeria frente a testigos. La oportunidad perfecta llegó cuando Sebastián me propuso organizar una cena familiar para celebrar el 2º aniversario de bodas de él y Valeria. «Mamá», me dijo mi hijo, sin saber que estaba cayendo directos en mi trampa, «queremos hacer una cena especial en la casa, invitar a los tíos, los primos, a toda la familia. Valeria dice que sería hermoso celebrar en la casa donde yo crecí». «Me parece perfecto, mi amor», le respondí. «Vamos a hacer una cena inolvidable». Durante las 2 semanas siguientes, fingí estar emocionada con los preparativos. Valeria estaba radiante, pensando que esa cena iba a ser su momento de triunfo, donde anunciaría los nuevos cambios administrativos en la empresa y donde comenzaría a posicionarse como la nueva cabeza de la familia. Lo que no sabía era que esa cena iba a ser su último día de libertad. Invité a 20 personas, familia, amigos cercanos, empleados importantes de la empresa y, muy especialmente, al doctor Restrepo y a Ricardo, presentándolos como amigos de la familia. También contraté un servicio de catering para que todo fuera perfecto, porque quería que esta noche fuera realmente memorable. El menú estaba listo, los invitados confirmados y mi venganza perfectamente planeada. Valeria Monsalve había subestimado a la mujer equivocada y estaba a punto de pagar el precio más alto de su vida. El sábado 18 de noviembre de 2023 será recordado para siempre como la noche en que Mercedes Castillo demostró que una mujer de 62 años puede ser más astuta que cualquier estafadora. La cena estaba programada para las 7:00 p.m., pero yo me levanté desde las 5:00 a.m., preparando cada detalle. No era solo una cena familiar, era la puesta en escena más importante de mi vida. Durante las últimas 2 semanas, había coordinado cada elemento con la precisión de una operación militar. A las 6:30 p.m. comenzaron a llegar los invitados. Sebastián estaba nervioso pero feliz, pensando que era una celebración normal. Valeria llegó vestida como una reina, con un vestido rojo de diseñador que probablemente había comprado con el dinero que ya consideraba suyo. Me saludó con esa sonrisa falsa de siempre. «Doña Mercedes, qué hermoso se ve todo. Usted es una anfitriona perfecta». «Gracias, mi amor», le respondí. «Esta noche va a ser muy especial para todos». Los primeros en llegar fueron mis hermanos Carlos y Patricia con sus familias. Después llegaron mis primos, algunos empleados de confianza de la empresa y, finalmente, el doctor Restrepo y Ricardo, que se mezclaron naturalmente entre los invitados como viejos amigos familiares. Durante la primera hora, todo transcurrió normalmente. La comida estaba deliciosa, las conversaciones fluían, y Valeria estaba en su elemento, actuando como la nuera perfecta, contando anécdotas, halagando a todos, ganándose la simpatía de los familiares que no la conocían bien. Pero yo estaba esperando el momento perfecto. Sabía que Valeria no podría resistir la tentación de hablar sobre los cambios que tenía planeados para la empresa, especialmente frente a toda la familia reunida. La oportunidad llegó cuando mi hermano Carlos, que no sabía nada del plan, le preguntó inocentemente: «Valeria, ¿y cómo van las cosas con el negocio? ¿Sebastián ya está más involucrado en la administración?» Los ojos de Valeria brillaron. Era exactamente la pregunta que había estado esperando. «Sí, don Carlos. De hecho, doña Mercedes y nosotros hemos estado organizando algunos cambios muy importantes. Ella ya está en una edad donde merece descansar, disfrutar de su vejez sin preocupaciones». Ahí estaba. La frase clave: disfrutar de su vejez. La misma expresión que había usado cuando me trajo los documentos fraudulentos. «Qué interesante», dije levantándome de mi silla. «¿Por qué no aprovechamos que estamos todos reunidos para hablar de esos cambios tan importantes que menciona Valeria?» Fui hasta mi estudio y traje una caja grande que había preparado especialmente para esta ocasión. La puse sobre la mesa del comedor, frente a todos los invitados. «Familia, amigos, quiero compartir con ustedes algo muy importante que he descubierto recientemente». Valeria se puso ligeramente pálida, pero mantuvo la compostura. Sebastián me miraba confundido. «Mamá, ¿qué es todo esto?» «Sebastián, mi amor, esta caja contiene información muy valiosa sobre el futuro de nuestra familia y nuestra empresa. Pero antes de abrirla, quiero hacerle una pregunta directa a Valeria». Me dirigí a ella con una sonrisa que ella no supo interpretar. «Valeria, querida, ¿tú crees que yo necesito estar en un geriátrico?» El silencio en la mesa fue absoluto. Valeria tartamudeó. «¿Qué?
No, doña Mercedes, ¿por qué me pregunta eso? Porque tengo aquí, dije sacando el primer documento de la caja, los registros de tus visitas a 3 geriátricos diferentes en las afueras de Medellín, preguntando específicamente sobre internamiento de personas con demencia senil. La cara de Valeria cambió completamente. Sebastián se veía confundido y preocupado. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Espera, mi amor. Esto apenas comienza», continué. Saqué el segundo grupo de documentos. Aquí tengo los antecedentes penales de Esperanza Monsalve, la madre de Valeria, condenada por estafa a personas de la tercera edad. Los murmullos en la mesa comenzaron. Valeria intentó hablar. «Doña Mercedes, no sé de dónde sacó esa información, pero mi madre...» «¿Tu madre qué?», la interrumpí. Saqué mi teléfono y puse en altavoz una grabación. Era la voz de Valeria, claramente audible. «No, mamá, no te preocupes. Todo va según el plan. La vieja ya está empezando a confiar en mí. Sebastián hace todo lo que yo le digo. Está completamente manipulado. En máximo 2 años, la empresa va a estar a nuestro nombre y la viejita va a estar en un geriátrico donde no moleste más». El efecto fue devastador. Sebastián se puso de pie de golpe, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Valeria? ¿Qué significa esto?» Pero yo aún no había terminado. Saqué las fotografías que Ricardo había tomado de Valeria revisando mis documentos privados, copiando llaves, reuniéndose con el médico geriatra. Finalmente, saqué los documentos fraudulentos que ella había traído, junto con el análisis legal del doctor Restrepo, explicando cómo eran una trampa para despojarme de mis bienes. Y por último, dije dirigiéndome a toda la mesa, quiero que conozcan al doctor Alejandro Restrepo, mi abogado, y a Ricardo Mejía, investigador privado, quienes me ayudaron a descubrir que mi nuera ha estado planeando durante 2 años robarme todo mi patrimonio y encerrarme en un geriátrico para declararme incompetente mental. Valeria se levantó de la mesa tambaleándose. Esto es una... Sebastián, mi amor, no les creas. Tu mamá está celosa de nuestro matrimonio, está inventando todo esto». Pero Sebastián ya no la miraba con amor. Y decepción. «¿Es verdad, Valeria? ¿Todo este tiempo has estado manipulándome contra mi madre?» Valeria intentó acercarse a él, pero Sebastián retrocedió. «No, mi amor. Déjame explicarte». No hay nada que explicar», le dije. «Doctor Restrepo, ¿puede usted explicarle a mi familia cuáles son las implicaciones legales de lo que esta mujer intentó hacer?» El doctor Restrepo se puso de pie. «Señores, lo que hemos documentado constituye intento de estafa agravada, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude. Estos delitos tienen penas de prisión de 8 a 15 años». Valeria se desplomó en la silla, finalmente derrotada. Toda la familia la miraba con asco y desprecio. Sebastián tenía la cabeza entre las manos, llorando por la traición y por haber estado a punto de perder a su madre por culpa de esta mujer. «Valeria Monsalve», le dije con la voz más fría que pude, «tienes exactamente 1 hora para salir de mi casa y 1 semana para salir de la vida de mi hijo. Si intentas acercarte a él o a mi familia nuevamente, todo este expediente va directo a la fiscalía». Esa noche, mientras los invitados se despedían comentando lo que había pasado, Sebastián se me acercó con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname, soy un idiota. ¿Cómo pude ser tan ciego?» «Mi amor», le dije abrazándolo, «los hombres enamorados siempre son un poco ciegos, pero lo importante es que ahora ves la verdad. Valeria Monsalve había subestimado a Mercedes Castillo, y esa noche pagó el precio de su ambición. 1 año después de esa cena memorable, mi vida había cambiado completamente, y Valeria Monsalve aprendió que robar a una empresaria de 62 años tiene consecuencias muy serias. Los meses siguientes a la confrontación fueron intensos, pero satisfactorios. Como era de esperarse, Valeria no aceptó la derrota fácilmente. Al día siguiente de la cena, llegó a mi casa llorando, suplicando, prometiendo que había sido todo un malentendido, que realmente me quería como a una madre. Pero yo ya la conocía demasiado bien. «Valeria», le dije desde la puerta sin dejarla entrar, «tienes 5 días para firmar los papeles de divorcio que mi abogado ya preparó, o todo este expediente va a la fiscalía». No hay negociación posible. Intentó usar a Sebastián para ablandarme, pero mi hijo había despertado completamente. La confrontación de esa noche le había abierto los ojos de una manera brutal, pero necesaria. «Mamá», me dijo, «no puedo creer que estuve tan ciego. ¿Cómo no vi que me estaba manipulando contra ti?» «Mi amor», le expliqué.
Las personas como Valeria son expertas en manipulación. Estudian a sus víctimas, saben exactamente qué botones tocar, cómo hacer que una persona haga lo que ellas quieren. No te sientas culpable por haber sido víctima de una estafadora profesional. El proceso de divorcio fue rápido, porque Valeria no tenía opciones. El doctor Restrepo había preparado todo perfectamente. Como habíamos documentado su intento de fraude, ella no tenía derecho a ningún tipo de compensación económica. Al contrario, podríamos demandarla por daños y perjuicios si se resistía. Pero Valeria tenía un último truco bajo la manga. Una semana antes de firmar el divorcio, llegó a la casa con una noticia que pensó que la salvaría. «Sebastián, estoy embarazada. Vamos a tener un hijo». Mi hijo se puso pálido. Durante un momento, pensé que iba a caer nuevamente en la trampa, pero había aprendido bien la lección. «Valeria», le dijo con voz firme, «si realmente estás embarazada, haremos lo correcto con el niño, pero eso no cambia nada entre nosotros. El divorcio sigue adelante». Resulta que Valeria estaba mintiendo sobre el embarazo también. Cuando el doctor Restrepo exigió una prueba médica certificada, no pudo presentarla. Era su último intento desesperado por aferrarse a la familia que había intentado destruir. Finalmente, 3 meses después de la cena de la verdad, Valeria Monsalve firmó los papeles de divorcio y desapareció de nuestras vidas. Pero mi venganza no había terminado ahí. Con toda la evidencia que habíamos recopilado, decidí presentar una denuncia formal contra ella y su madre en la fiscalía. No solo por lo que me habían intentado hacer a mí, sino para proteger a otras familias de caer en las mismas trampas. La investigación fiscal reveló que Valeria y su madre tenían al menos 5 casos similares en los últimos 10 años. Habían estafado a 3 viudas mayores en Bogotá, a un empresario jubilado en Cali y a una pareja de ancianos en Cartagena. Su método era siempre el mismo: identificar personas mayores con patrimonio, ganarse su confianza y luego despojarlas de sus bienes. «Doña Mercedes», me dijo el fiscal encargado del caso, «usted no solo se salvó de una estafa millonaria, sino que además nos ayudó a desarticular una red familiar de estafadores que llevaba años operando en Colombia». Valeria Monsalve fue condenada a 8 años de prisión por intento de estafa agravada, falsificación de documentos y asociación para delinquir. Su madre, Esperanza Monsalve, recibió 10 años por ser la cabecilla de la organización criminal. Ambas fueron obligadas a indemnizar a todas sus víctimas anteriores. Pero la satisfacción más grande no fue ver a Valeria en la cárcel, sino ver cómo mi relación con Sebastián se fortaleció después de esta experiencia. Mi hijo había aprendido una lección muy valiosa sobre la manipulación, sobre la importancia de la familia y sobre el valor de la experiencia que dan los años. «Mamá», me dijo un día, 6 meses después del divorcio, «quiero pedirte perdón públicamente, no solo por haber dudado de ti, sino por haber permitido que alguien tratara de lastimarte. Prometo que nunca más voy a dejar que nadie se meta entre nosotros». Sebastián se mudó de vueltas a la casa familiar, y juntos comenzamos a reconstruir nuestra relación y nuestro negocio. Él había madurado tremendamente con esta experiencia, y yo me di cuenta de que era hora de empezar a pasarle más responsabilidades reales en la empresa. Un año después, decidimos expandir el negocio familiar. Con Sebastián, como mi socio y heredero legítimo, abrimos 2 nuevas plantas de confección y aumentamos nuestras exportaciones al mercado centroamericano. La empresa que Valeria había intentado robar ahora valía el doble de lo que valía cuando ella llegó a nuestras vidas. Pero la lección más importante que aprendí de todo esto no fue sobre los negocios, sino sobre la familia. Durante 62 años de vida, había visto muchas traiciones, muchas decepciones, muchas personas que intentaron aprovecharse de mi trabajo y mi esfuerzo, pero nunca había experimentado algo tan personal, tan doloroso, como ver que alguien tratara de usar a mi propio hijo contra mí. Patricia, mi cuñada, me dijo algo muy sabio durante una conversación familiar. «Mercedes, lo que pasó con Valeria no fue solo un ataque contra tu patrimonio, fue un ataque contra el núcleo de tu familia. Y la forma como manejaste toda la situación demostró que eres no solo una empresaria exitosa, sino también una madre extraordinaria. Hoy, a los 63 años, me siento más fuerte y más sabia que nunca. Mi empresa está próspera, mi hijo está enfocado y maduro, y tengo la satisfacción de saber que protegí no solo mi patrimonio, sino también el futuro de mi familia. Ocasionalmente, recibo noticias sobre Valeria en la cárcel. Por lo que me cuenta Ricardo, quien mantiene contactos en el sistema penitenciario,
Ella sigue insistiendo en que es inocente, que todo fue un malentendido, que yo la perseguí injustamente, pero esa ya no es mi preocupación. Mi mensaje para todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente las que somos mayores, es muy claro. Nunca bajen la guardia cuando se trata de proteger lo que han construido con su esfuerzo. No importa si la amenaza viene de extraños o de la propia familia. No importa si tienen 30, 50 o 70 años. Siempre confíen en sus instintos, siempre investiguen cuando algo no les parezca correcto, y nunca se dejen intimidar por la edad o por la supuesta inexperiencia. La experiencia no es solo lo que sabemos, sino también lo que hemos sobrevivido. Y a los 62 años, Mercedes Castillo había sobrevivido lo suficiente para no dejarse engañar por una estafadora de 26 años, sin importar qué tan bonita fuera o qué tan bien actuara. Sebastián ahora tiene 32 años, está soltero y dice que va a ser muy cuidadoso antes de volver a enamorarse. «Mamá», me dice bromeando, «la próxima novia que traiga a casa va a tener que pasar primero por tu investigación de antecedentes». Y tiene razón. La próxima mujer que quiera formar parte de la familia Castillo va a tener que demostrar que sus intenciones son genuinas, que respeta nuestros valores y que entiende que Mercedes Castillo no es una vieja indefensa, sino una mujer que ha construido un imperio y que está dispuesta a defenderlo contra cualquiera que trate de robárselo. Esta fue mi historia, la historia de cómo una empresaria de 62 años demostró que la experiencia, la inteligencia y la paciencia siempre vencen a la juventud manipuladora y ambiciosa. Y si alguna Valeria Monsalve está escuchando esto, que lo tenga muy claro. Las mujeres como Mercedes Castillo no se dejan robar tan fácilmente. Gracias por escucharme, y recuerden, nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para hacer justicia, y nunca es tarde para demostrar de qué estamos hechas las mujeres cuando nos subestiman.